Bueno, hola, ¿cómo están? Me alegra mucho estarlos por aquí. Hoy, entonces, ya poco a poco vamos cerrando esta temporada, digamos, este año. Y estaba pensando hace unos días cuando cuadraba con nuestra invitada de hoy este espacio que coincidencialmente con ella también cerramos la temporada pasada. Y en ese momento ya se imaginarán, digamos, los que escuchan este podcast con frecuencia a quién me refiero. Hablábamos de coparentar, ¿no? Qué importante es aprender a criar en equipo, papá y mamá, seamos una pareja o ya no lo seamos por cualquier situación, digamos, ajena a esos hijos que haya sucedido. Y entonces, en ese momento hablábamos sobre cómo es coparentar después de un divorcio, una separación, cuando se tiene un hijo. Y recuerdo mucho que en ese momento ella nos decía, nuestra invitada, que ya ahorita les voy a recordar quién es, nos decía, pues Gina, para que sea, digamos, más óptimo el tiempo que vamos a estar, hablemos de un hijo, porque con varios hijos, digamos, la cosa a veces cambia un poquito y, digamos, eso lo que sería mejor en otro momento. Y yo pensé, pues qué bueno, digamos, sí saber, si bien ahora muchas familias tienen un solo hijo, hay familias que aún deciden formarse con varios hijos y por alguna situación, llámese una enfermedad o alguna otra situación adversa, esa relación entre papá y mamá de pareja se acaba, pero seguimos siendo una familia, ¿no? Entonces, ¿cómo coparentar cuando se tienen varios hijos y se ha pasado por un divorcio, una separación? Hoy entonces tenemos nuevamente con nosotros a Carolina Covelli. Ustedes ya saben que es psicóloga infantil, certificada en disciplina positiva y pues acompaña a las familias, especialmente en estos temas del divorcio, pero pues voy a dejar que ella les cuente un poquito más para que la conozcan. Entonces, pues Carolina, nuevamente gracias por estar acá con nosotros. Eh, ¿Qué te iba a decir yo? Pues digamos, la vez pasada tú nos contabas un poco de ti a nivel profesional y hay una duda que tal vez algunos tienen y pues yo me incluyo, y es, digamos, especialmente tú acompañas a las familias en temas de divorcio, pero digamos en otros temas, eh, tú sientes que también, digamos, te han comenzado a llegar así como familias como con frecuencia o este es como el tema más frecuente que, por el que a ti te llegan a preguntar. Bueno, hola a todos, buenos días. Pues yo, como les contaba, yo soy psicóloga clínica infantil, entonces en ese sentido, pues mi formación está enfocada en todo lo que tiene que ver y todo lo que toca la primera infancia, la adolescencia y las familias. Entonces, pues respondiendo a tu pregunta, claro, yo digamos que por mi experiencia de vida y por mi experiencia profesional, yo creo que el 80% de mis procesos tienen que ver con acompañamiento desde diferentes enfoques a los procesos de separación, divorcio y coparentalidad después de un divorcio. Sin embargo, yo atiendo hoy en día de todo tipo de situaciones y problemáticas en este tipo de poblaciones. Entonces, pues atiendo temas de comportamiento, temas de trastornos de la conducta alimentaria, atiendo, digamos que temas de desarrollo, atiendo temas de trastornos emocionales. Entonces, digamos que si bien este es el foco, por mi formación atiendo todo lo demás también. Y sí, pues nuevamente gracias por estar acá con nosotros y quería preguntarte algo que pues digamos hoy en día uno pues por muchos lados escucha cosas sobre este tema del divorcio, pero ya uno no sabe qué es cierto y qué no, porque lo escucha de muchas fuentes distintas, algunas un poco más confiables que otras. ¿Tú sientes que tal vez, digamos así como la tecnología ha avanzado como muy rápido, tú sientes que tal vez que avance tan rápido todo ese tema de la tecnología, la inteligencia artificial y demás, tal vez ha hecho que de cierta forma nos haga más intolerantes y en parte eso haga que en algunos lugares esté tal vez aumentando un poquito más todo este tema del divorcio? Es decir, tal vez ahorita digamos como que nos frustramos más fácil y por eso hay muchas parejas que, digamos, se divorcian. Hace poco escuchaba una encuesta aquí en Colombia que decía que del 100% de las parejas que se casaron en el último año, más o menos el 45% se habían divorciado, se habían separado, entonces eso me impactó porque es una cifra bastante alta. ¿Tú crees que tiene que ver, digamos, una cosa con la otra o tal vez es más como otra cosa que lo puede causar? ¿Tú qué has visto en tu consulta?
Pues no creo que particularmente el tema de la inteligencia artificial sea como el responsable del aumento de las tasas de divorcio. Creo que son un montón de variables que entran a jugar. Obviamente hoy en día, pues todos los temas de tecnología hacen que haya un montón de variables adicionales a los cuales las parejas tienen acceso y eso puede ser como una de esas patitas de la mesa, pero pues también creo que la sociedad ha avanzado a un punto en el que ya, por ejemplo, las parejas ya no aguantan cosas que antes aguantaban, ya digamos que otra cosa es que la mujer ya no tiene dependencia económica, ya no depende de la pareja, entonces pues eso hace que las mujeres tiendan a también poner límites cuando no se sienten a gusto. También digamos que toda la movilidad a nivel mundial hace que las familias tiendan a migrar, o sea, creo que hay un montón de fenómenos que entran a jugar en por qué las tasas de divorcio han aumentado y eso pues sumado a que para sostener una relación de pareja pues tiene que haber mucha intención, tiene que haber mucho compromiso, mucha madurez. Entonces pues creo que son demasiadas variables que entran a jugar en ese aumento de la tasa de divorcio. Sí, no, pues bueno, bueno saberlo. Eh, Cuéntanos entonces, para entrar un poquito más en materia, ¿cuál sientes tú que es como la forma en la que la sociedad percibe hoy este tema, digamos, de coparentar varios hijos? ¿Tú tal vez sientes que es algo más fácil o algo tal vez más difícil cuando hay, digamos, divorcio o tal vez no influye nada? ¿Qué piensas tú de eso, Carolina? Pues voy a hablar como yo soy separada, pero pues no tengo varios hijos, entonces voy a hablar un poco desde la teoría, y desde lo que yo veo en la consulta que acompaño. Creo que pues hay varias cosas. Lo primero es que la sociedad hoy en día tiende a simplificar la coparentalidad, o sea, creen que es lo mismo criar un hijo o criar dos o criar tres, tienden a pensar en, bueno, pues si ya tiene uno, pues el segundo viene por añadidura y el tercero también, y minimizan y simplifican mucho ese tema de la coparentalidad, pero obviamente solamente las personas que están criando más de un niño se dan cuenta que cada hijo tiene su propio vínculo, que cada hijo tiene su propio ritmo, que cada hijo tiene su propia necesidad y que a veces coordinar las necesidades del uno con el otro en un mismo hogar y digamos que en casos cuando ya hay una separación en dos hogares diferentes no es algo sencillo porque no es lo mismo alinearnos con un hijo que alinearnos con dos o tres. Y además, si a eso le sumamos que muchas veces ese segundo y ese tercer hijo no son contemporáneos del más pequeño, es un niño, ya tenemos un adolescente o tenemos un niño mayor, pues eso hace que los retos para cada uno sean diferentes. Entonces, en ese sentido, creo yo que en la práctica es mucho más difícil porque implica una organización y una alineación mucho más certera que cuando tenemos un solo hijo. Digamos que yo tiendo a ser muy optimista y tiendo también a tratar de que las familias vean que en el reto puede haber una oportunidad de crecimiento familiar, porque finalmente, si lo vemos así, los papás se ven obligados a desarrollar esas habilidades de comunicación, de empatía, de flexibilidad, y eso al final a veces termina fortaleciendo el sistema familiar. Entonces, digamos que si bien es un poco más retador y digamos que sin duda es más difícil y tiene un poco más de cosas que hay que tener en cuenta. No creo que sea imposible. Creo que es un tema de todas esas habilidades que como papás desarrollamos para llevarlo a cabo. Y tal vez, digamos, tú crees, pues, si bien hay como generaciones anteriores que tenían una mirada como muy tradicional de la familia, lo que tú decías antes, digamos, la mujer no trabajaba, no había independencia económica y tal vez se soportaba ciertas cosas que digamos, no eran tan sanas ni para ella ni para la familia, pues mucho menos para Ujú. la dinámica, digamos, del hogar con esos hijos. Tal vez, digamos, tú piensas que por tal vez esa mirada un poco, digamos, un poco tradicional que se tenía en generaciones anteriores de la familia, tal vez como que se tiende a señalar un poco, digamos, más fuerte cuando se tiene varios hijos a una persona que tiene que casi que reorganizar el plan, digamos, de cómo coparentar con esa expareja o, digamos, tienden a tener esa mirada igual o similar a cuando se separan y tienen solo un hijo. Pues sin duda creo que sí hay juicios. Digamos que si hablamos un poco de la coparentalidad con varios hijos, pues hay que ver y entrar a mirar
cómo es esa coparentalidad, porque a veces esos varios hijos son de un solo papá y de una sola mamá, pero a veces esos varios hijos son de dos papás diferentes. Y en ese tipo de situaciones creo que sí hay mucho juicio hacia la mujer. Uno escucha mucho, pues si ya le pasó con uno, cómo tiene un hijo con otro. Entonces, finalmente creo que sí, socialmente hay mucho juicio, pero sobre todo en esos casos cuando hay dos papás, o hay hijos de dos papás o hijos de dos mamás. Sin embargo, por el otro lado, creo que no, yo creo que los juicios hoy en día, que hace poquito lo leía en algún artículo, están mucho más enfocados a cómo decidimos coparentar, porque hoy en día, por ejemplo, hoy en día cada vez es más común la custodia compartida, por ejemplo, que eso es algo impensable para muchas generaciones anteriores. O sea, hay mamás y abuelas que dicen, ¿cómo se te ocurre si es que el hijo es de la mamá? ¿Cómo se va a ir 2 semanas al mes con el papá? Entonces, creo que hacia ese tipo de coparentalidades un poco nuevas o no tradicionales sí está habiendo mucho juicio hoy en día y todavía nos ceñimos mucho a ese ideal o a esas ideas un poco tradicionales de que el hijo es de la mamá y tiene que estar 100% con la mamá. Entonces, digamos que hacia allá creo que van más apuntados los juicios hoy en día. Y digamos, yendo como más profundo en esto, pues bueno, yo escuchaba ayer como para comparar un poco lo que tú nos decías en el episodio pasado, que igual pues los que no lo han escuchado acá abajo se los dejo, y tú nos decías, digamos que bueno, dependiendo de la edad, lo que decías un poco hace rato, dependiendo de la edad del hijo, pues cuando se tiene uno solo y se separa la pareja, digamos que cambia cómo abordar el tema y digamos cómo manejarlo de acuerdo también a los retos que tenga propios de su desarrollo, ¿no? Y tú ahorita nos decías algo que quiero tomar y es, no es lo mismo cuando dos hijos son, digamos, están viviendo como la misma etapa o son, digamos, casi que muy cercanos en edad versus cuando tienen edades muy, digamos, separadas, no sé, 5 años, tal vez un poquito más de diferencia entre uno y otro, porque tienen retos distintos. Entonces, teniendo eso en cuenta, cuando uno, digamos, pongamos el ejemplo, digamos, en mi caso personal, yo, Ujú. digamos, y tenemos, no sé, 2, 3 hijos. ¿Qué le recomendarías a esas familias que escuchan esto y están en ese momento y ya, digamos, por cualquier situación ya decidieron hacer esa transición, ese divorcio, para realmente poder coparentar de forma exitosa a esos hijos y que realmente esos hijos no queden casi que en el medio de un campo de batalla en el que uno quiere imponerle a otro cómo criarlos y se vuelve una pelea constante? Porque tú más que yo que lo trabajas permanentemente sabes que de por sí a veces cuando los divorcios no son de mutuo acuerdo, casi que a veces en la mitad de todo, tristemente quedan esos hijos. Entonces, para que eso no pase y realmente no se caiga en esas luchas de poder, como, digamos, qué cosas nos recomendarías como a tener en cuenta para que sí se pueda coparentar eh, exitosamente, teniendo en cuenta que exitosamente no es perfecto, ¿no? Sino, digamos, lo más en un ambiente lo más lleno de armonía posible para el bienestar especialmente de esos hijos. Bueno, pues no, yo no recuerdo muy bien si los mencioné en el episodio anterior, pero creo que lo primero siempre, independientemente si tenemos un hijo o dos, tres, es enfocarnos en ellos y soltar un poco los egos y las emociones que cada uno tiene dentro de estos procesos. Obviamente es una tarea titánica porque al final uno también está atravesando sus duelos y sus temas personales mientras sigue coparentando, que quizás es lo más retador, pero creo que en la medida que uno logre soltar esas emociones propias, esos egos propios y ponerse como prioridad el bienestar de los hijos, las cosas fluyen de una manera diferente. Yo a veces cuando recibo familias en terapia les digo, hagan la prueba esta semana de no tratar de controlar, hagan la prueba esta semana de soltar lo que está pasando al otro lado, hagan la prueba de pensar solamente en el bienestar de los niños y miren el cambio que tiene la dinámica. Y muchas veces, si no el 90% del tiempo, las familias vuelven y me dicen definitivamente es diferente cuando yo dejo de centrarme en lo que yo estoy sintiendo, quiero y pienso y me enfoco más en lo que mi hijo necesita. Entonces creo que eso, pues transversal es lo primero. Ahora, cuando hay varios hijos, creo que la primera recomendación es entender que cada hijo vive la separación de forma diferente. Entonces no es lo mismo un adolescente a un niño de 8 años que a un niño de 4. Los tres necesitan cosas diferentes. Quizás ese adolescente
necesita un poco más de información de por qué está pasando lo que está pasando, necesita un poco más de espacios para hablar. Mientras que quizás el niño pequeño únicamente necesita que sus papás estén presentes, que su rutina se mantengan y que haya un poco más de recarga afectiva en el día a día. Entonces creo que es muy importante entender esto para poderme yo centrar en sus emociones sin compararlas todo el tiempo, porque a veces yo veo en las familias que hay, pero es que mi hijo de 4 está muy bien, pero es que el adolescente no, y entonces empieza esa comparación de por qué uno sí, el otro no, que estoy haciendo mal, y simplemente no es que estemos haciendo nada mal, es que hay que entender que cada etapa del desarrollo pues necesita cosas diferentes. Entonces, esa quizás es la primera recomendación. Lo segundo es precisamente dar espacio a esos ajustes, porque cada etapa evolutiva, como les decía, traerá unos retos diferentes. El adolescente de pronto tendrá que hacer un duelo diferente al que hace el niño de 4 años, que de pronto todavía no tiene una conciencia igual a la que tiene el adolescente. Entonces, em, ir estando como muy abiertos a ir reajustando sus acuerdos a medida del proceso. Entonces, de pronto, con el adolescente, yo necesito ser más flexible si un día me dicen no quiero ir hoy a la casa de mamá y necesito estar más con papá y adaptarme a eso, mientras que con el niño de 4 años sé que seguramente él va a ir y venir de acuerdo a lo que yo haya acordado con el papá de mi hija sin problema. Entonces, creo que eso va a ser muy importante, dar espacios de ajustes y reajustar acuerdos dependiendo de lo que vaya pasando con cada uno de los hijos. Y lo tercero, pues que también es como muy transversal a lo que les decía en el episodio anterior, es el tema de mantener las rutinas entre hogares, es demasiado importante. Yo veo todo el tiempo el impacto que tiene no ser consciente de esto y tener una rutina en una casa y una rutina en la otra casa. Y esto tiene impactos en todas las esferas, a nivel de desarrollo, a nivel emocional, a nivel académico, a nivel social. Entonces es muy importante que si bien la rutina no tiene que ser exactamente la misma, y no se trata de yo estar midiendo a ver si en la otra casa están acostándolo a las 7 o a las 7:05, pero sí que existen unos puntos de acuerdo comunes. Entonces hay unos horarios base, hay unas reglas de familia, por eso yo les digo a los papás, no es una regla de casa, es una regla de familia. Hay unos límites de familia y hay unas formas de contacto que hacen que mi hijo se sienta seguro y pueda predecir un poco lo que está pasando en su entorno. Entonces, esa parte también es clave independientemente. Ahora, esas rutinas pues hay que ajustarlas, lo mismo, porque no es la misma rutina para el adolescente que la misma que la para el niño. Entonces, esas rutinas, si bien pueden variar entre un hijo y el otro, es muy importante que se mantengan homogéneas entre el uno y el otro. Entonces, digamos que nos podemos quedar ahí si tienes alguna pregunta y quieres que profundice en alguna, pero esas son como las básicas en este proceso. Ah, bueno, y otra cosa, ahorita decías algo muy importante y es evitar la triangulación de los niños. Esto es demasiado importante. Y la triangulación es eso de cuando yo empiezo a coger a mi hijo de mensajero o empiezo a decirle, dile a tu papá esto, dile a tu mamá lo otro, pídele a tu papá tal cosa, o le digo es que tu mamá hizo tal otra. Entonces, todo eso es demasiado importante evitarlo porque los hijos no pueden ser ni jueces ni portavoces de lo que está pasando en algo que solamente le compete a los adultos. Entonces, es muy importante mantenerlos lo más aislado posible del conflicto, entendiendo nuevamente lo mismo, que de pronto el adolescente va a querer entender más y va a necesitar más información y que el niño de 4 quizás no. Pero digamos que es clave que toda la comunicación, independientemente si el niño tiene 18 o 4, sea directamente entre adultos, que los niños no sean los que medien en esa comunicación. Y digamos, a propósito de eso, Carolina, digamos, hay algo que pues digamos en muchos países ya, digamos que no, eh, pues recomiendan que no se use y es, tal vez lo has escuchado, el síndrome de alienación parental, que a veces, Ujú, eh, que casi que terminan por esa triangulación que tú llamas, eh, pues quedando en la mitad de ese campo de batalla, como te decía, y uno de los dos cuidadores, llámese mamá o papá, termina casi que manipulándose a ese niño o ese adolescente en contra, digamos, del otro progenitor. ¿Qué hacer para que realmente eso no pase? Porque si bien hay, como hablábamos la vez pasada,
hay divorcios que por muchas situaciones tienden a ser más complejos que otros, de acuerdo a la dinámica que hayan tenido como pareja, que igual, pues no sobra decir que eso pues ya es importante que se resuelva, si acaso en terapia, si no se puede soltar un poco eso. Eh, pero qué hacer para que realmente no se caiga en manipular eh, de esa forma tan negativa y tan dolorosa a ese hijo, porque a mí me recuerda mucho una pareja que hace unos años yo conocí cuando hacía consulta externa y era una dinámica bastante dolorosa para el niño, o sea, lo cogían como tú decías de mandadero para decir cosas feas a uno del otro y el que más sufría era ese niño y lo triste es que a veces los papás en medio de esa guerra no se dan cuenta. Entonces, ¿qué hacer para no caer en ese lugar? A pesar de que haya sido un divorcio difícil. Pues es difícil, sí, tristemente es algo muy común y era lo que te decía un poco antes, y es que si yo no soy capaz de soltar como adulto mis propias emociones, pues voy a empezar a trasladar eso al conflicto que tenemos como papás y eso termina impactando los hijos. Y creo que lo más importante es entender que todo lo que yo haga en mi hijo va a repercutir en él de manera directa y todo lo que yo haga en el papá o la mamá va a repercutir igual en él de manera directa, porque creo que a veces como papá se nos olvida que los hijos son hijos porque vienen de papá y mamá y digamos que en términos biológicos ellos son 50% mamá, 50% papá y a lo largo de los primeros años de vida ellos se conciben así, es decir, ese proceso de individuación se da adelante en algunos años de vida, más o menos en los 5 o 7 años. Y antes de eso, ellos se perciben como una parte de mamá y una parte de papá. Entonces, si yo no entiendo que cuando a mi hijo le estoy hablando mal de la mamá, lo que estoy haciendo es que ese chiquito se está sintiendo mal no solamente por esa mamá que ama y adora, sino además por él mismo, porque empiezan a sentir que tengo mal yo, porque es que si mi mamá tiene algo mal, yo tengo algo muy mal. Igual con el papá, si es que si mi papá es así de malo, yo tengo que tener algo muy malo porque es que yo soy hijo de mi papá. Obviamente ellos no tienen estos procesos cognitivos de esa manera consciente, pero a nivel emocional ellos empiezan a tener todo este tipo de emociones y un poco esta contradicción a veces que se vuelve muy difícil para ellos. Entonces creo que la mejor arma para evitar caer en eso es, o dos, sería hacer mi proceso terapéutico si es necesario, como decías, para poder soltar lo que sea que haya pasado en mi relación de pareja. Y lo segundo es entender que al yo lastimar a la otra persona, ya sea papá o mamá, lo que estoy haciendo es lastimar a mi hijo de manera directa. No hay manera de no hacerlo, ¿sí? Porque les explicaba la razón por la que no se puede hacer. Y lo tercero que le sumaría a eso, que es muy importante, es entender que ese chiquito necesita ambas figuras para su vida. O sea, las relaciones primarias con sus cuidadores son claves para el resto de su vida. Entonces, si yo hago a punta de manipulación, de hablarle mal, de decirle cosas, que ese chiquito odia a su mamá, odia a su papá y se distancia y no quiera verlo, pues lo que yo voy a estar generando es una huella de infancia que después va a tener que trabajar cuando se dé cuenta que tiene dificultades para entablar relaciones con sus parejas, con sus pares, para relacionarse en el mundo en general. Entonces, es como tener una perspectiva que en general en la crianza yo siempre le digo a los papás es que no es el momento de ahorita, es que ese chiquito va a crecer y todo lo que yo siembre ahorita va a quedarle para toda la vida. Entonces, tener eso presente creo que puede hacer un poco de mella en los papás para que eviten definitivamente hacer este tipo de cosas porque, como tú lo decías, los lastima profundamente. Y digamos, hablando de esas parejas que ya llevan algunos años, digamos, divorciadas, y pues tal, en algún momento llegará una nueva pareja, ¿no? Digamos, cada uno en su tema personal, amoroso, digamos que es libre de retomar su vida amorosa más adelante con otra persona. Pero cuando hay un hijo, la cosa cambia, ¿no? O cuando hay varios hijos, como hablamos hoy. Cuando llega una nueva pareja, ¿cómo manejar eso, digamos, ese tema con los hijos? Es decir, a nivel de coparentar, y lo digo porque hace un tiempo una psicóloga en un colegio que conocí, ella estaba en esa, digamos, ella era esa nueva pareja, por decirlo de alguna manera, y ella me decía, Gina, eh, cuando tú te cases, eh, no sé cómo era su experiencia, pero ella decía, no recomiendo mucho que sea con hijos, supongo que
había costado un poco, digamos, ingresar ahí. Y hasta qué punto, digamos, se pone límite o no, digamos, con esa nueva pareja en el tema parental, porque si tú dices, papá y mamá son figuras que van a ser importantes para esos hijos para siempre, ¿no? Yo les digo mucho es que es un día desde que se enteran que son papás, que están, digamos, embarazados, pero no se termina de ser nunca, eh, de ser papá, de ser mamá, esa nueva pareja, permitimos que nos apoyen en el tema de coparentar, no, en qué cosas sí, en qué cosas no. Tú, digamos, ¿qué dirías? No sé si has tenido la oportunidad de conocer alguna familia que esté en esa situación. Sí, ese es un motivo de consulta muy común. Em, Como en todo lo de familia, no hay como una regla que diga, esta es lo que sí, esto es lo que no. Siempre lo que yo le recomiendo es entrar a mirar que se ajusta para cada una de las familias y para cada una de las dinámicas, porque al final, pues no es lo mismo una relación incipiente que lleva 8 meses y en la que solo nos vemos de vez en cuando, a una en la que ya, no sé, estamos casados y estamos viviendo juntos. Entonces, creo que ese sí o no participar va a depender mucho de eso, de si hay convivencia, si no hay convivencia, qué tal es la relación del niño con esa pareja, qué tanto quiere esa pareja también participar, porque muchas veces hay parejas que quieren participar mucho, como hay otras que definitivamente prefieren tomar un papel un poco más pasivo, por decirlo de alguna manera. Entonces hay muchas variables que tener en cuenta, pero creo que las dos reglas generales para esto es lo primero, debe ser un acuerdo entre padres. O sea, los papás tienen que tener a lo largo de la vida un montón de conversaciones, no porque nos separamos dejamos de hablar, al contrario, creo que uno tiende a hablar más porque ya no está la convivencia, entonces tenemos que sentarnos a hablar de estas cosas, entonces un poco generar esos acuerdos de que para nuestra familia es lo mejor que puede presentarse en este tipo de casos, en qué cosas sí quiero que participe la otra persona y en qué cosas no. Y lo segundo es que así haya una participación de las parejas cuando ya hay una convivencia, por ejemplo. Creo que sí o sí las decisiones de los hijos tienen que ser siempre de papá y mamá. O sea, esa línea nunca se debe borrar, porque ahí empiezan a haber confusiones de los roles. Cuando mi hijo no sabe si esta pareja no es de mi papá es mi mamá también o no es mi mamá, es porque definitivamente no hemos dejado los roles claros y no hemos sido claros en hasta dónde puede participar cada una de esas figuras. Entonces, pues no hay como un protocolo que te diga esto sí, esto no, pero pues creo que esas son como las dos cosas claves en este tipo de procesos. Y dentro de esa línea, a propósito de la confusión un poco de roles, estaba pensando ahorita al escucharte que yo, digamos, tuve la oportunidad de conocer hace algunos, como un año más o menos, el tema de los hijos parentalizados, ¿no? Que a veces, digamos, cuando una de las dos figuras, llámese por muerte, por separación, por cualquier cosa, digamos, ya no está, se queda el hijo o los hijos, digamos, con mamá o con papá, eh, el hijo tiende a asumir como funciones que no le corresponden como si fuera eh, uno de los cuidadores, como si fuera mamá o como si fuera papá, para que digamos en el hogar con esa separación no haya confusión en esos roles y no caigan esos hijos en volverse parentalizados asumiendo funciones que son de papá, que son de mamá, que podrían, digamos, hacer las familias que te están escuchando como para pues sí es importante que cada quien en casa apoye en algo, ¿no? Tenga uno o varios hijos, pero para que sea desde algo ajustado a la edad y no, digamos, ya excediendo como las responsabilidades que debería tener por el rol que tiene la familia. ¿Qué podrías decirnos? Ujú, ujú. Es un tema súper amplio, pero creo que, digamos que para los que no tienen tanto conocimiento, el hijo parentalizado es cuando el hijo empieza a asumir responsabilidades que le corresponden al papá o a la mamá. Por ejemplo, consolar al papá cuando está triste, opinar sobre temas de adultos como el dinero, la custodia, los conflictos, ser mensajero, cuidar al hermanito menor. Entonces, cuando empieza a haber este tipo de dinámica, se considera que los hijos están parentalizados porque están asumiendo pues una responsabilidad que no le corresponde. Entonces, ¿cómo evitarlo?
Es que creo que era lo que les decía hace un ratico. Si yo evito que mi hijo participe en conversaciones que son de adultos, si yo evito hablarle de cómo estamos manejando el pleito de la custodia, si yo evito decirle que el papá no me ha pasado la cuota, si yo evito todos esos temas que finalmente pues son de adultos, pues voy a tener garantizado un 60% de un chiquito que no va a estar parentalizado. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es evitar hacerlos elegir, ¿sí? Entonces, a veces uno pone a los niños en situaciones muy difíciles porque es, pero ¿con quién quieres estar más? ¿Que te quieres ir con tu papá o no? ¿Quién te cuida mejor? ¿Quién cocina más rico? No le digas a tu papá lo otro. Entonces, finalmente, yo lo que estoy haciendo es que mi hijo se la pasa en un conflicto de lealtades porque finalmente no sabe si puede expresar lo que siente o si lo que siente va a hacer sentir mal a la mamá porque la mamá le dijo que se sentía muy triste cuando él se iba. Entonces, es un poco cuidar mucho este tipo de cosas para no poner a los niños en ese tipo de situaciones. Em, y lo otro es que si bien yo puedo compartirle a mi hijo que está siendo difícil, que estoy triste, que a veces lloro, porque pues las emociones son normales en estos procesos, pues yo no lo responsabilizo a él de cuidarme, ¿sí? Yo no le digo a él que tiene que consolarme, yo no le digo a él que si se va me voy a poner peor, ¿no? Entonces es todo este tipo de cómo yo estoy manejando el lenguaje, evitar decirle a los niños, ahora eres el hombre de la casa, no, ahora sigue siendo el niño de la casa, no tienes que ser el hombre de la casa, porque el hombre de la casa no tienes que ser. Entonces, uno a veces hace este tipo de tienes que cuidar a la mamá porque ahora yo me voy. Este tipo de frases tienen una mella en los niños increíble porque empiezan a sentirse responsables de cosas que no, y por ahí empieza este tema de la parentalización de los niños. Y no, sí, es bastante como amplio y complejo, pero sí, eh, digamos, a veces pasa de lo que tú dices, con ese tipo de frases que uno las dice ligeramente, pero pues el niño las asume con la carga que suena y, y luego, digamos, pasa como algo que yo veo en un programa y es que terminan asumiendo que son el papá de su hermanito, de su hermanita y pues me tienes que hacer caso y si no, pues ya ni consultan y le ponen el castigo que ellos consideren porque yo soy el papá, entonces se vuelve un poco como la dinámica un poco, digamos, como compleja. Eh, Ujú, digamos, en este tema de comparentar, digamos, varios hijos, pues sí, yo siento que hay varios retos y otra cosa que puedo coger, digamos, de lo que tú ahorita decías es, bueno, varía de acuerdo a la edad, ¿no? Entonces, hay una pregunta que a mí a veces me hacen sobre estos temas y es, digamos, tú nos dices de acuerdo a la edad y por el nivel, digamos, de maduración y de comprensión de cada hijo, no es lo mismo un niño que papá y mamá se separan versus un adolescente, ¿no? Por consiguiente, no será la misma forma que se maneje. Entonces, puede que, y esto seguramente te lo preguntarán mucho las familias que te consultan por este tema en terapia, y es, ¿hasta dónde sé por la edad, digamos, qué decirle? Tú nos decías hace rato que, bueno, al adolescente sí se le pueden contar más detalles y todo. Y aquí como, digamos, yendo un poco a ser un poquito abogada del diablo, habrá personas que piensan, no, pero es que entonces, le puedo contar, por ejemplo, siendo así muy escueta, no, que el papá, digamos, digamos, una infidelidad me hizo tal cosa, o hasta qué punto ya, digamos, es algo que concierne a la familia para decírselo a ese adolescente o para decírselo a ese niño y hasta qué punto ya no, porque esto ya es algo de nosotros como pareja. No en el sentido de mentirles, ni mucho menos, sino con el objetivo de que esos hijos se armen una idea propia de su papá o de su mamá, sea el que, digamos, va a vivir en otra casa. ¿Qué podrías decirle a los que escuchan esto y tal vez tienen esa duda? ¿Hasta dónde decirle, hasta dónde no? ¿O qué decirle? pues creo que lo mencionaste ahí muy claramente y es que hay cosas que son de adultos y cosas que no. Si bien el adolescente necesita más información, yo tengo que tener claro que ese adolescente va a seguir siendo hijo de ese papá y de esa mamá, no va a cambiar de papá y mamá. Y si yo le doy información respecto a quizás las razones que como adultos tuvimos para separarnos, porque hubo una infidelidad o porque hubo un tema de, no sé, alcoholismo que no pudimos gestionar o XY,
pues eso va a permear la relación que ese adolescente tiene con su papá y con su mamá. Entonces creo que el límite es todo lo que tiene que ver con nosotros como adultos. Es decir, es diferente decirle a mi hijo, nos separamos porque hubo un tema que como papás no pudimos gestionar y que tomamos la decisión de no seguir, a decirle, no, es que tu mamá me fue infiel y la pillé y no, no, porque finalmente esa información es irrelevante para el niño en la relación que él va a tener que seguir cuidando y configurando a lo largo de su vida. Em, entonces creo que el límite es ese, el límite es la información que es netamente de la relación de pareja, debe guardarse dentro de la relación de pareja y no debe ser compartida en ninguna edad con los hijos. Quizás ya cuando los hijos son adultos y tenemos conversaciones de la vida, pues podemos empezar a profundizar, pero sobre todo no en ese momento de tanto dolor, en un momento en el que el niño se está adaptando, en el que el niño apenas se está ajustando, pues sobrecargarlo con esto. Puede además cargarlo con la necesidad de hacer un duelo de esa figura paterna que tenía de un papá maravilloso y que de pronto cometió un error. Entonces, em, sí, creo que ese es el límite. Y digamos, yendo al otro lado, si por cosas adversas, y esto lo digo por una amiga muy cercana, esos hijos juntan las piezas y digamos se enteran de la razón y es una razón muy dolorosa, llámese violencia intrafamiliar, que tiene otro hogar, cualquier conducta adictiva o cualquier adicción, ¿qué le dirías a las familias si ya, digamos, o sea, por mí no se enteró, por el papá tampoco, pero casi que eh, recuerdo mucho que el hijo de una amiga decía, no, es que me di cuenta por la forma en la que le hablaba, que pasó esto, pasó lo otro, y juntó varias piezas y no sé qué pasó en la adolescencia, pero digamos armó el rompecabezas solo y le preguntó a la mamá, mamá, ¿es cierto que mi papá tal cosa? Y pues nadie se lo había dicho. ¿Qué hacer si, digamos, pasa eso? Porque tal vez no es muy frecuente, pero a mí ese caso me dejó Sí. pensando. Pues en esos casos, ya cuando hay preguntas directas, pues uno tiene que, lo mejor es responder con la verdad censurada. Es decir, yo puedo decirle, sí, amor, el papá se equivocó y fue difícil y bla, y no tengo que empezarle a decir, sí, fue horrible y era la, no sé, la secretaria y empezar a darle un montón de detalles escabrosos que no van a ayudar. Pero cuando es Terapia. como, exacto. Entonces, como es importante responderles con la verdad cuando ya hay una pregunta directa, pero una verdad acorde a la información necesaria y a la edad que tienen los niños. Sí, porque a mí eso me impactó. Yo dije, pero ¿cómo supo? A veces los hijos se dan cuenta de las... Sí, Sí. es súper fuerte. A mí eso me... Para cerrar entonces este tema, Carolina, ¿qué mensaje le darías a las familias que, digamos, hace poco pasaron por esa separación, por ese divorcio? Como decíamos en el episodio pasado y en este, hay muchos factores, tanto dentro de la relación como ajenos, puede que hagan esa ruptura más fácil, más difícil, de mutuo acuerdo, tal vez de acuerdo no solo, pero independientemente de eso, para que en realidad entendamos que pues pareja es una cosa y bueno, esa pareja ya se acabó, la familia sigue y que realmente por la familia vamos a casi que como si fuera, digamos, una empresa, porque podemos decir que la familia es una empresa, casi que cada, no sé, cada semana, cada 15 días, cada mes nos vamos a sentar a mirar los indicadores de cómo están las cosas que hemos ido acordando. ¿Por qué realmente eso es importante y por qué realmente eso no solo beneficia en corto plazo, sino en un mediano plazo a sus hijos? Porque finalmente esos espacios para poder como hacer esas reuniones periódicas de coparentalidad nos evitan vivir en una dinámica en la que todo el tiempo estamos apagando incendios y todo el tiempo estamos resolviendo como lo que pasa en el día a día, sino que al final nos permiten definitivamente acordar cambios, celebrar avances, ver que tenemos que ajustar y eso le da a los niños una sensación de familia que para mí es lo más importante. ¿Sí? Yo a cada familia que lleva a mi consulta les digo lo mismo y es que para mí el objetivo de cualquier tipo de terapia que aborde este tema es que los niños y las familias en su totalidad entiendan que no porque nos separamos se está rompiendo algo, se está transformando y se está reorganizando. Y yo solo puedo darle esa sensación de familia a mis hijos si
le muestro que con papá y con mamá hablamos, acordamos, nos alineamos, participamos. Entonces, esa comunicación le da no solamente tranquilidad a los papás, sino también tranquilidad a la familia en general. Entonces, si bien coparentar varios hijos no es fácil, eh, va a ser más fácil si ponemos el foco en lo que podemos solucionar y no tanto en el conflicto, a ver quién gana, a ver quién tiene razón, sino más bien es qué es lo mejor para los niños, ¿sí? Siempre que tengan una duda, pregúntense qué es lo mejor para los niños y seguramente eso les va a dar la ruta, porque eso me va a obligar a mí a salirme de mi propia emoción y ponerme en la necesidad de mi hijo, que es lo que yo debo hacer en el día a día. Entonces, pues siempre recuerden que, perdón, los niños no necesitan perfección o necesitan una familia perfecta, como decías tú al principio. Necesitan adultos que cooperen, que se hablen con respeto, que tengan una comunicación, así no sea la mejor, y que sigan viendo en sus hijos un proyecto de vida para el resto de la vida, porque al final, pues los que somos mamás y papás sabemos que los hijos son para el resto de la vida. Así se casen, así tengan sus propios hijos y todo pues van a seguir siendo hijos. Entonces, verlo así me permite a mí entender que o soluciono esto o voy a vivir una vida muy difícil porque es algo que no puedo escapar de eso. Y para cerrar, digamos, tú nos has contado a lo largo de este espacio, bueno, este es el tema, digamos, principal que tú manejas en terapia. Y ahora personas que escuchan esto y dicen, me gustaría saber, Carolina, digamos, atiende presencial, atiende virtual, no sé si hay algo también grupal que tú hagas, algún taller o alguna formación, cuéntanos un poquito de eso. Ah, y también tú tenías como unas tarjetas que vendías de las, ¿cómo es? De las rutinas o de las emociones, ya no me acuerdo de qué era. Ajá, Cuéntanos un sí. poquito, digamos, todo como, disponible como Bueno, para saber, y pues unos relojitos, me acuerdo mucho. sí, pues yo trabajo presencial en Bogotá, sin embargo, pues yo atiendo virtual, pues tengo pacientes de acá de otras ciudades, de otros países, entonces pues tengo tanto presencial como virtual. Atiendo familias, adultos y niños, digamos que, y adolescentes, que es lo que en realidad más trabajo. Y pues digamos que sí, me gusta mucho desarrollar como cada vez que tengo una terapia y digo, necesito este material para trabajarlo con niños, me gusta desarrollarlo porque sé que es algo que favorece mucho el trabajar con los niños en casa. Entonces era lo que me mencionabas, las tarjetas de emociones, las tarjetas de afirmaciones positivas para trabajar autoconcepto, los relojes de arena para trabajar rutinas en casa. Entonces tengo varias cosas de material que pueden encontrar en mi link, en mi cuenta de Instagram, ahí está el link y ahí los redirige al catálogo de las cosas, tanto de las terapias como de los materiales de apoyo. ¿Y algún taller ahorita que tú tengas o alguna formación o no sé, como que cada Ahorita, cuánto tiempo abres por si acaso como... este año no he hecho talleres, pero por ahí tengo unos que tengo como pregrabados de crianza en general, que esos los tengo disponibles todo el tiempo, pero no he vuelto a sacar el tiempo para hacer talleres grupales. Pero digamos esos talleres que dices que están pregrabados, ¿están disponibles para el público o en este momento? Sí, están disponibles, son como de los básicos de crianza, como de la gestión de emociones, de la agresividad infantil, de los límites y las consecuencias, como esos temas básicos que todos deberíamos saber, están ahí disponibles también en ese mismo link. Ah, listo. Sí, igual yo acá abajo les dejo toda la información. Pues Carolina, nuevamente gracias y siento que esta era la pieza del rompecabezas que faltaba y qué mejor que contigo que hicimos la primera parte. Me parece muy lindo que digamos, tú formada en estos temas respetuosos hables de este tema de divorcio porque pues a veces cuando no tienen esa mirada de buenos tratos, no, sí lo ven desde un lugar distinto porque no, digamos, no lo expresan con tanta claridad como lo dices tú, entonces gracias por eso. Eh, yo, digamos, estando, no me he casado, ni siquiera he sido mamá y claramente pues no me he divorciado, pero sí estando cerca de alguien que quiero mucho, que pasó, puedo decir que sí teniendo apoyo profesional estoy segura que debe ser, digamos, algo mucho más llevadero y no un campo de batalla como les decían a lo largo de este episodio. Entonces,
ojalá haya más personas que van a apoyar a las familias en esto y pues gracias y cuando hay algún tema que tú tal vez sientas que le pueda servir, aquí tienes un espacio donde puedes compartirlo cuando desees y muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros hoy. Bueno, no, muchas gracias a ti por la invitación. Bueno, gracias. Chao. Chao.